Lo vamos a mostrar a la derecha y acá detrás del micrófono. Y acá pones Invertir así la para cámara. invertir la cámara. Todos los días se aprende algo nuevo. Espero acordarme mañana. Mal. Bueno, mal. estamos de vuelta en vivo. Vamos a esperar que se suba un poco de gente y... No se suma nadie, bueno. Bueno, Nina, tenemos. Se sumaron 500 personas. Ojalá. Yeah. Bueno, vamos a hablar un poquito del conflicto Ucrania-Rusia. No voy a llamarlo específicamente la guerra de Ucrania-Rusia porque vamos a ver que el conflicto este es anterior a lo que está sucediendo ahora. Entonces, algunos puntos claves que quiero tratar primero. La sesión de... Toda mi atención. Sí. My undivided attention. Ajá. La República de Ucrania fue muy duramente castigada durante la Segunda Guerra Mundial, donde se dieron algunos de los combates más crudos en esa zona. Y medio que como... ¿Qué zona? Ucrania. No voy a decirlo. Se entregó la República de Crimea, que en ese momento era como una república constituyente de la Unión Soviética, se entregó como parte de la República de Ucrania en forma medio de compensación por todo el castigo y además para ayudar a integrar la zona un poco más. Cuando se disolvió la Unión Soviética, hubo un tratado de parte de la nueva República de Ucrania y la Federación Rusa, donde la República de Ucrania entregó todas las armas nucleares que habían quedado del periodo soviético y a cambio la Federación Rusa reconocía la República de Crimea oficialmente como parte de Ucrania, que ya no era más la República de Crimea, si mal no recuerdo, era la región autónoma de Crimea. Ya de por sí hay una cuestión compleja en Crimea porque había muchos grupos étnicos a través de la historia en el lugar. Los más principales que voy a nombrar ahora son los rusos, los ucranianos y los cosacos y los tártaros de Crimea. Sin embargo, principalmente durante el periodo de Stalin, durante la stalinización hubo muchos movimientos de grupos étnicos en el área, principalmente los tártaros fueron los más castigados, que fueron retirados y enviados hacia partes de Asia Central o Siberia. ¿Cómo se llamaban? Tártaros de Crimea. Lo recordaré por el nombre tarta. Y por la salsa tártara. O por el tártaro. También. Bueno, después de que cae la Unión Soviética, un desastre la economía de Ucrania y Rusia, digamos. Básicamente era un desastre la economía de la Unión Soviética. Y mantienen unas muy importantes, ¿cómo se diría? Enlaces comerciales entre sí, económicos. Porque eran básicamente una sola economía. Obviamente la mayoría de los trenes, gasoductos, de todas las industrias pesadas y livianas estaban muy relacionadas entre sí al momento de la caída de la Unión Soviética. Pasamos unos 10 años hacia el futuro. Por la época del 2003, si mal no recuerdo, hubo un escándalo que afectó a la presidencia rusa. No me acuerdo quién era presidente en ese momento. El tema es que aparece... No, todavía no. Sí, no lo sabíamos, ya lo era, pero no lo sabíamos. Había desaparecido y apareció muerto, decapitado un periodista que había estado haciendo informes de corrupción de parte de altas cúpulas del gobierno y pocos días después de la aparición del cuerpo de este periodista sale a la luz una grabación donde el presidente de Ucrania en ese momento le ordenaba al jefe de seguridad de la Secretaría del Organismo de Seguridad secuestrar a este periodista en particular. Directamente, así como secuéstrenlo, hagan desaparecer. Así que bueno, una movilización masiva en el país, muchísima protesta. El presidente terminó renunciando y hubo como una reforma medio constitucional a partir de ese momento, donde se empezó a dar la tendencia del poder político, digamos, de las aguas políticas ucranianas, de separarse un poco de la esfera rusa.
volvemos un par de años más adelante, es Víctor Yanukovych, el presidente. Estaba en una campaña de reelección en contra de su oponente principal. Perdón, creí que la pared estaba más cerca. Igual. Me falló la memoria. Por cierto, yo les había dicho que me interrumpan con comentarios, esto debería Sí, ser un debate. Bueno, yo te iba a preguntar si apareció el cuerpo o si apareció también la cabeza, porque dijiste que fue decapitado el Si chico. mal no recuerdo, había sido decapitado, sí apareció el cuerpo con la cabeza. De primero apareció la cabeza y después el cuerpo. No me acuerdo los detalles porque estaba... Lo pusieron a la pica ahí. En No, el bueno, Kremlin. tampoco tanto así. No, en el Kremlin no, sí, estamos en Ucrania, sí, en sí. Ucrania. Medio que quedó... ¿Qué tal? ¿Santa Sofía está en Ucrania? ¿La iglesia esa? No, eso está en Istambul. Ah, entonces no tiene nada que ver. No, en Ucrania estaba... El edificio que yo recuerdo era la Puerta Dorada, creo que ya no existe más. Ajá. Que era una puerta que estaba muy grande sobre la muralla de la ciudad y era como una zona comercial muy importante, porque si no recuerdo, un mercado, también funcionaba medio como almacén en la puerta, como una claro. de las características. ¿Pero era solamente una puerta o era una puerta con estructura? No, era con estructura, pero era una Ah. muralla gigante. Ah, con no, que era la puerta, no, enorme. porque había una Como puerta ahí. Como la catedral acá del 1 de mayo. No, Claro. era una puerta corta de las puertas de la muralla de Babilonia, ¿me entendés? Era una Claro. cosa muy imponente, digamos, muy característica de la ciudad. Claro. Bueno, Yanukovych va a la reelección contra su oponente, que no me acuerdo cómo se llama ahora, era esta mujer. No importa. Bueno, no voy a decir tan crudamente, no importa, pero bueno, no viene al caso. Gana con amplia diferencia, pero empezó a haber muchas protestas por indicios de fraude electoral. Ujú. Se llegó a un acuerdo donde iba a haber reelecciones porque se demostró después de un par de observadores que había habido bastante fraude. Él vuelve a ganar, pero con una diferencia del 2%, un poquito más, digamos. O sea, apenitas, muy ahí nomás. ¿Cómo era el nombre del que ganó? Yanukovych. Yanukovych. Poco después de la victoria logra meter presa a su oponente y a otros oponentes políticos bajo ciertos cargos de corrupción, traición, bla bla bla, lo que sea. Ujú. En ese momento empieza a haber una tendencia de acercamiento hacia la Unión Europea, principalmente económico. Se solicita formalmente el ingreso a Ucrania a la Unión Europea. Hay un apoyo político bastante grande, excepto, si mal no recuerdo, del Partido Comunista ucraniano, que era quien estaba más firmemente en oposición. Esos troscos son así. Sí. Ah, Es que no creo que sean troscos, deben ser marxistas-leninistas. Claro. Imaginar que en la Unión Esos son Soviética los no debe haber quedado ni un solo trotskista. Claro, pero son los troscos de Ucrania. Claro. El equivalente, digamos. Bueno, se estaban haciendo los arreglos, se pasan varias leyes en el Parlamento con amplia mayoría, referido un poco al tema este de corrupción legislativa, corrupción judicial. Se termina liberando a varios de estos presos políticos después de la reforma. Todo parece indicar que Ucrania va a ingresar a la Unión Europea sin problemas. Se aprueban los tratados con una mayoría extraordinaria en el Parlamento. Viste, todo muy bonito, si vamos a ingresar a la Unión Europea. Y en ese periodo, mientras tanto, va habiendo como una pequeña presión comercial por parte de Rusia sobre Ucrania. Te escuchalo al chabón que está hablando en serio. Yo Un tema importante estoy de la escuchando, actualidad, estoy y vos escuchando. me está molestando. Con la intención de coercionar, digamos, el gobierno ucraniano para que no ingrese a la Unión Europea. Pero bueno, no funcionaron estas tácticas. Se aprueba todo en la Unión Europea, se aprueba todo en el gobierno ucraniano, está todo listo ya por terminar. Una semana antes del ingreso oficial, el presidente Yanukovych da un discurso donde dice que no van a ingresar a la Unión Europea, que va a dar atrás todo el acuerdo y va a hacer un acercamiento hacia Rusia. Ujú. En ese momento comienzan a haber protestas en la Plaza de Independencia, que se llama en Ucrania, que se conocen más adelante y hoy día con el nombre de Euromaidan. Maidan significa plaza en ucraniano. Ujú. Estas protestas que
primero reciben un par de decenas de miles de personas, comienzan a ser presionadas por la policía, el grupo antiprotestas con cierta violencia, lo que hace que se sume más indignación a la gente, que ya de por sí estaban bastante indignadas por esta reversión aparente e inmediata de la decisión del gobierno dentro de la Unión Europea. Y se empieza a suceder a finales del 2013. Estaba calmado. Sí, yo me acuerdo de cuando empezó a suceder eso, lo estaba siguiendo en esa época. Las protestas empiezan a ser más masivas, llega a haber en un punto más de 600.000 personas en la protesta del Euromaidán. Es como se empiezan a hacer campamentos de ¿cómo es la palabra? No voy a decir protestantes, pero manifestantes. El campamento de manifestantes, empieza a haber choques con la policía, se ocupan algunos edificios públicos, se vuelven a desocupar. Comienzan a aparecer lo que los periodistas llamaban pequeños hombres verdes, que eran... ¿Qué son marxistas? No, eran personas armadas con equipo ruso. Ah, por eso son verdes. Ah. Y eran verdes porque tenían camuflaje. equipos camuflados, sí. Ah, yo pensaba que eran pequeños porque eran gnomos. No, era como referencia a los extraterrestres porque se veían, había fotos, se veía que estaban por ahí armados y dando vueltas. No tenían ningún tipo de identificación. Solamente el casco, traje de camuflaje, las armas. No se sabía quiénes eran, nada. Claro. Después se supo que sí eran mercenarios rusos, pero bueno, en ese momento era como si no existieran, ¿me entendés? El gobierno no admitía nada, se empezaban a sumar los muertos y los choques en protesta, y todo esto llega a un clima, llega a su clímax el 18 de febrero de 2014, donde empieza a haber una escalada de violencia por parte de la policía, implicando incluso varios francotiradores. Se desarrollan estos días de extrema violencia y represión entre el 18 y el 22, si mal no recuerdo, donde ejecutan, porque básicamente si vos estás con un francotirador tirándole a civiles en ejecuciones. Más de 100 personas en estos días. Y se termina cayendo el gobierno de Yanukovych. Yanukovych, ousted es la palabra, como es expulsado, digamos, básicamente, y huye a Rusia. Y se forma lo que sería como un gobierno transicional en el momento. No me acuerdo quién era el presidente interino, pero en las elecciones que sucedieron un par de meses después terminó ganando Poroshenko, que era un magnate del chocolate principalmente. Tenía varios negocios, pero era el chocolate por lo que más se conocía en el lugar. Mirar al Willy Wonka ucraniano. Claro. Vos sabés que pensé también. En ese momento, sí, totalmente. Es que era como ahí la onda, yo le decíamos ahí en el Ricardo Ford ucraniano. Claro. Íbamos por la onda. Bueno, en ese momento, en paralelo de estos días del 18 y 22 y los días subsecuentes, ya se había empezado a ver una acumulación de fuerzas rusas. 18-22 ¿de qué mes? ¿Te acordás? De febrero, sí. De febrero. De febrero del 2014. ¿Cómo 22? Entre el 18 y 22. Pero... Bueno, ya se empezaba a ver indicios de acumulación de fuerzas rusas. Claro, ¿cuántos días tiene? 28, 4. tiene. No, 18, tiene 28. Ah, 28, sí. Por eso me confundí. ¿Y por qué no está prestando atención? Hermano? Sí, me estoy prestando atención. Algo cognitivo, profesor por ahí. Totalmente. Una confusión cognitiva. Bueno, durante este periodo se empezó a ver un acumulación de tropas rusas en la frontera de la región de Ucrania, principalmente, y además unos movimientos políticos y discursivos que indicaban que iba a haber una situación de intervención rusa. Esto, bueno, se terminó dando. Tropas rusas ingresaron sobre el territorio de Ucrania y se formalizó un referéndum que está muy cuestionado. Yo lo cuestiono totalmente porque es un referéndum donde tropas rusas que ingresaron sobre una nación soberana están vigilando las cabinas de votación. Y se termina anexionando de facto la península de Crimea al territorio de la Federación Rusa. Esto no está aceptado prácticamente por ningún país que no sea firme aliado ruso, digamos.
ni siquiera los que están más o menos inclinación prorrusa, pero no tan firme, todavía cuestionan esto, porque la verdad es que hay una cierta riesgo en lo que es derecho internacional en aceptar una anexión tan indiscriminada de un territorio de una nación soberana, porque fue básicamente, sí, entraron armados, pum, listo, esto ahora es parte de Rusia, no hay más discusión. Bueno, Yo lo cuestiono cosas de mucho. la guerra. Claro, pero es que en ese momento no había guerra, ¿me entendés? Porque no, era un tema Claro, pero interno de no es Ucrania. una guerra a cara limpia, porque está como maquillada por proceso democrático, como ese referéndum del que Claro. habla, y supuestamente no sería ilegítimo, sino que estaría como legitimado por el voto popular, digamos. Entre comillas, pero vamos que antes de que se suceda el referéndum ya habían entrado las tropas rusas, ¿me entendés? Y vos le digas como quiera, pero en mi mundo, cuando un país manda tropas al territorio de otro país sin pedirle permiso, es una declaración de guerra, una Sí, invasión. seguro. Bueno, obviamente después de ver la intervención rusa, que primero fue económica cuando estaban haciendo los arreglos con la Unión Europea, después con estos mercenarios durante las protestas y después finalmente con el ingreso de tropas a la zona de la región de Crimea, el gobierno de Ucrania y la mayor parte de su población se tiró de lleno al lado de la Unión Europea. Mientras tanto comienza a darse el grueso del combate, digamos, en las regiones más al este de Ucrania, en Luhansk y Donetsk, si me recuerdan las palabras, los nombres de estos lugares. En teoría con grupos separatistas prorrusos versus grupo del gobierno, pero ya enseguida obviamente se empieza a ver que hay tropas rusas metidas con los separatistas. Sin embargo, no formalmente. Era como, siempre está con el discurso de que son, ¿cómo se dice?, contratistas de defensa o consejeros, ¿me entendés? Es como que están pero no están. Dice, es y no es, usted me entiende. O sea, no hay pruebas de que sean rusos. Sí, o sea. hay pruebas que sean rusos porque hoy día vos si le sacás la foto de una cara a una persona en segundo podés saber quién es, teniendo el nivel de información a la que pueden acceder los gobiernos hoy a través de internet. El tema es que el gobierno ruso te decía, no, sí, mandamos tropas para combatir tropas ucranianas porque obviamente eso iba a ser un acto de guerra, así que no, están ahí ofreciendo asistencia a los legítimos rebeldes de la legítima República de Donetsk y Luhansk, bla, 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 bla. Eso se dio durante varios años, más o menos entre el 2015 y lo que fue 2021, ahora 2022. Como esta guerra interna informal, guerra civil podríamos decirle, que empezó a calmarse entre comillas durante un tiempo, cuando medio que le estaban un poco agotados ambos lados. Ellos tenían un tratado de que Ucrania no podía sumarse a la OTAN. No, pero cuando se estaba viendo de los acuerdos para poder solucionar los conflictos armados, uno de los puntos que Putin exigía era así, que se firme un acuerdo de que Ucrania jamás iba a ingresar a la OTAN. Obviamente este acuerdo nunca se firmó por parte de Ucrania porque ya en ese momento habían tenido varios años de intervención rusa, el gobierno era fuertemente anti-Putin, te diría que era más anti-Putin que por Europa, y entonces este era como una declaración de muerte desde el punto de vista del gobierno ucraniano, de no poder entrar a la única alianza defensiva a la que tenían posibilidad. Si no podían entrar a la OTAN, la única posibilidad que tenían era entrar a la esfera rusa, quieran o no, básicamente, porque si no querían iban a seguir haciendo este tipo de situaciones. Claro. Bueno, finalmente empieza... Y ellos están en un punto bastante estratégico, creo. Sí. Los de Ucrania. Ucrania, o sea, sí. están en un punto que vos decís, se llega a ir para la OTAN y ese punto puede llegar a acceder mucho más fácilmente a Rusia. Desasimiento en
gas ahí en Ucrania? Gas y minerales carbón también, pero además desde la guerra napoleónica una de las políticas de defensa principales de Rusia ha sido tratar de conquistar o controlar o aliarse con territorios fronterizos, países o lo que sea, para poder, en el caso de una guerra, tratar de llevar el frente de combate lo más lejos posible del centro industrial y poblacional ruso. Donde ha sido como una política ya de por sí en la Rusia zarista, después durante el periodo stalinista y de la Unión Soviética, y hoy día también en la Federación Rusa. Como tratar de poner la mayor cantidad de distancia posible entre los probables... Carne de cañón, básicamente. Básicamente eso. Entonces, bueno, justamente bajo ese punto de vista de plan de defensa, una unión de Ucrania a la OTAN es inaceptable porque implica que sus potenciales enemigos están directamente sobre el borde de la frontera. Sí, básicamente como Cuba uniéndose a ¡Hay fantasmas! Claro. Bueno, lo que sea, Bueno, Putin nos encontró. Como la crisis de los misiles, digamos, básicamente una cosa así. Claro, básicamente eso. Que la Unión Soviética tenga un enclave ahí al lado de los Estados Unidos en plena guerra fría. Desde el vamos que, a mi parecer, ahora estoy dando opinión directa. El hecho de que Putin haya llegado a usar fuerza de armas abierta y directa para asegurar su Ucrania en su lado, me da la sensación de que para él un conflicto armado con la OTAN es una certeza, no una posibilidad. Claro. Porque es como que y hay como ya está tirado a todo o todo o nada en invadir es que Ucrania. siempre, desde la Segunda Guerra Mundial, que se está dando, digamos, como enfrentamientos imperialistas, o sea, no es que es solamente Rusia, no es que solamente no sé, Estados Unidos, son todos Claro, que quieren pero si vos ves, expandirse, digamos. si vos ves un poco cómo se desarrolló la Guerra Fría, porque una cosa es verlo ahora, que ya sabemos que sucedió, ya no puede pasar nada, y otra cosa es cómo lo vivían esas personas en ese momento donde tenían que decidir qué iba a pasar a continuación. Y el conflicto estaba más centrado en las guerras proxy, en guerras en las esferas de influencia, digamos, y en tratar de evitar una confrontación directa, frontal, entre las fuerzas de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Es como Es como que yo lo que te digo es como tratando de explicarte así, no sé, un poco más o menos. A ver, suponte que haces una línea y está Rusia, haces una línea así media en zigzag, está Rusia, y ese zigzag lo completás haciendo tipo un cuadrado y tenés una especie de redondela ahí en el medio, que eso sería como Ucrania, y por acá tenés todos los otros países que también son imperialistas, que vos decís, se te llega a meter alguno de ellos acá, que encima están todos esos países están en contra de Rusia. Que la última vez que un país invadió territorio ruso fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿me entendés? Y la OTAN jamás ha intentado ingresar al territorio ruso. Claro, pero la OTAN está como Y desde el vamos que la OTAN... atrayendo otros países, digamos, a la OTAN. Pero... O sea, ¿cuáles son los países que están dentro de la OTAN? De la OTAN, si mal no recuerdo, eran en Europa, en América eran Canadá y Estados Unidos, si mal no recuerdo. Ajá. Y en Europa prácticamente todos menos Ucrania, Bielorrusia, ciertos países de la ex Yugoslavia. Claro. Suecia, Finlandia y Noruega no estaban, pero van a ingresar ahora. El tema es que vos no podés decir sí porque se ingresa, ¿me entendés? Ucrania como nación soberana tiene todo el derecho de solicitar un ingreso, yo te entiendo eso. Y Ucrania nunca había solicitado un ingreso a la OTAN hasta que los invadieron los rusos. Pero aparte hay toda una cuestión que yo no quiero ser como en algún momento se fue acá en Argentina aliadófilo, ¿no? Como de
que hay que estar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que todo, claro, que sí. había que estar con ¿cómo se dice? Con los aliados. Ujú. No quiero tampoco defender a los Estados Unidos ni Occidente, ni ponerme en esa idea, porque como buen peronista, nada, yo no soy peronista, pero... Eso pero- quedó grabado, loco. Ya se lo voy a pasar a Maxi apenas sale de acá. como tercera posición, digamos, una cosa así, como peronista de tercera posición, pero bueno, al margen de eso, es como que hay todo un conflicto geopolítico muy complejo que yo no entiendo muy bien, que tiene que ver con el auge de las naciones orientales, tiene que ver con el auge de los árabes, con China sobre todo, y esto queda claro por cómo Occidente bloqueó económicamente a Rusia y Rusia dijo, bueno, le vendemos a los árabes, le vendemos a los chinos y no hay ningún problema, digamos. Y también hay un poco de... Hay como cierto... El discurso de Putin del último año ha sido netamente imperialista, usando términos como Rusia, Nueva Rusia y reclamando territorios como... Claro, pero yo... Ucrania, ¿me entendés? El chabón sale en un discurso público a decir Ucrania es una falsedad, no existe, es parte de Rusia. Sí, es seguro, claramente seguro, imperialista. Seguro. Sin ninguna Yo forma lo de que negarlo. digo es que hay como que hay muchas naciones postergadas, como las naciones orientales, Sí. que están luchando por el control del mundo, obviamente de forma imperialista, donde Rusia se convierte en ¿cómo que se dice? No sé cómo se dice, la puerta de entrada, digamos, el ariete, sería así, como que Rusia es el ariete para luchar contra Occidente, para que estas naciones orientales, con toda su riqueza que están empezando a manejar, empiecen a repartirse económicamente el mundo de una manera distinta. Y Estados Unidos está entrando en montones de crisis, tanto de legitimidad como económica, y de cierta manera, no sé qué pensás vos, pero es como que está perdiendo el lugar de primera potencia mundial. Sí, yo de hecho Ya yo tanto digo desde lo bélico hasta... Porque una cosa era desde lo productivo, China lo superaba con creces en ese momento, pero el problema estaba en que Estados Unidos tenía un montón de bases militares a lo largo y ancho de todo el productividad planeta. de Estados Unidos sigue siendo Sí, bastante más alto que China. Sí. Bueno, ok. Pero sí, yo a lo que voy es que normalmente digo... bélicamente, que es donde se juega realmente la cuestión, ya se está como desplazando el equilibrio de fuerza, ¿no? Se me ocurre, no sin saber demasiado. Pero es como que estas naciones orientales, estas naciones del Islam, estas naciones de chinas, están como empezando a emerger como posibles líderes mundiales que hagan que, en términos filosóficos, si se quiere, se invierta un poco la polaridad y el punto de vista del relato. No me refiero. Sí, eso seguro. Pero me refiero a la construcción de la identidad del planeta. Como que en este momento la construcción de la identidad del planeta, si lo vemos en todas las películas, obviamente en Hollywood, se ve siempre el planeta América. Es como que tal vez ya empecemos a ver... No América, sino que Norteamérica y después el resto. Bueno. O sea, sería como primer foco. Bueno. ¿Dónde van los marcianos? A Norteamérica. Claro, sí, pero me refiero a que... Bueno, pero sí podría ser, pero yo lo que veo es que se ve América y un cachito de Europa. Y sabes que... Entonces es como que ya... Yo sé que los japoneses, los chinos, no tienen ese mapa, tienen el mapa del Pacífico, tienen otro mapa. Sí. Pero es como que tal vez empezamos, en términos geográficos, digamos, empecemos a ver más de esos mapas. Y en términos de la construcción narrativa de la historia de la humanidad, quizás ya por ejemplo, Grecia deje de ser la cuna de la civilización, por decirlo así. Sí. Donde que en términos filosóficos empecemos a valorar más a un Confucio, a un Lao Tse, a un Buda y ese tipo de cosas, como ya en cierta manera ya lo estamos haciendo con todas estas prácticas budistas, mindfulness, meditación y todo ese tipo de cosas. Pero es como que la presencia oriental cada vez es más fuerte. Pongámoslo en estos términos. Hace 10 años ser otaku era signo de... Pero hace 10 años ser otaku era un estigma en donde te discriminaban totalmente, y hoy no. Eso significa que la valorización del oriental deja de ser algo extraño, deja de ser algo alienígena, para convertirse en algo totalmente legitimado y viable. Y mañana hay una primera edición de todo de Naruto. Claro, ahí tenés.
Y todo esto para hablar de Naruto. Bueno, Claro. ¿qué opinan de...? No, mentira. ¿Qué opinan de Naruto? ¿Qué Yo opinan de creo que es Naruto? lo más aburrido De Naruto que he Shippuden tenido y la de vida Naruto, en mi etcétera. vida. Es muy infantil Naruto. Yo Sí, creo que a incluso mí- siendo infantil, hay cosas que son infantiles y son buenas, como Toy Story, Shrek, ¿me entendés? Más No o me menos cae ahí bien nomás. Naruto a mí, la verdad. ¿Por qué hablamos de Naruto? No Uy, sé, qué no sé. pregunta. Hay que Bueno, ver de nuevo el cuestión. video. Cuestión. Vamos a editar la parte de yo no soy periodista. Cuestión, a principios de este año, después de que se amasó muchísima fuerza en la frontera de Rusia-Ucrania bajo el cuento de ejercicios militares, Putin anunció una operación militar especial de desnazificación de Ucrania. Así fue como se dice, así es en Rusia. Porque además hay que tener en cuenta que en Rusia están extremadísimamente controlados los medios de comunicación por Ah, el la aparato estatal. Claro. ¿Me entendés? Prácticamente te pueden meter preso directamente por informar. Assange Claro. por otro. Y ¿sabes cuál es el tema? Que a Assange lo persiguen bajo la idea de que liberó información clasificada. Claro. ¿Me entendés? En Ucrania los que han metido preso era por hacer narrativas contrarias al gobierno. Mucho o sea, peor, sí. claro. Un poroto, realmente un poroto. eh, Che, perdón por interrumpirte, tengo un truco de magia, elegí una carta. A ver. Volverla a colocar. la arruiné. Tu carta fue esta. Y yo qué sé si no la pude ver. Claro. Bueno, ahora lo sabes, te lo acabo de decir. Ok, El chiste era que yo estaba viendo. claro. Pero no te quejaste. No me quejé, pero después te la retruqué. Ay. Qué mala, ¿no? ¿Sí decías? Ajá. Bueno, ya para cerrar, bueno, llegamos a lo que fue hoy día. Una invasión muy descarada, digamos, porque desnazificación de Ucrania, ¿me entendés? ¿Qué clase de discurso es ese? Es un discurso que está claramente hecho para la propia red interna de comunicación rusa, para la gente rusa. Es obvio que ya no está tratando de convencer a nadie fuera de Rusia, Putin. Claro. No, bueno, pero también para evocar, remitir a una posible invasión de Rusia y cosas así. Es que a mí me parece que ya el discurso, porque he visto algunos discursos o cosas oficiales, es tan descaradamente alejado de la realidad que está dirigido hacia su propio pueblo interno, digamos. Es un discurso para el pueblo ruso. No está tratando de convencer a nadie afuera de Rusia. Bueno, yo te digo una cosa. La mayoría de los imperios que hay ahora, de los países, ¿cómo surgieron? Así. O sea, surgieron todos o de la guerra, o de la invasión, o de cosas así. En este momento yo te diría, por eso es que te estaba comentando, que eso es tipo como estratega, querer tener Ucrania. ¿Por qué? Porque necesitan ese lugar para que no se les metan todos los otros. Hay una frase, Ahí. que... Pero sí, o sea, ¿a quién le va a gustar el hecho de que haya guerras o el hecho de que haya invasiones? Y bueno, pero si vos también ves, por ejemplo, la invasión de Afganistán de Estados Unidos, Afganistán se presentó en la... ¿Cómo se llama esto? ¿Naciones Unidas? No, Afganistán no, de Irak. Se presentó en las Naciones Unidas con un discurso y cierta evidencia armada de la posibilidad de que haya armas de destrucción masiva que se hayan usado en contra de la misma población iraquí. ¿Me entendés? Es como que preparó una cierta pantomima, un discurso creíble para buscar la aceptación no de estadounidenses, que ya tenía la aceptación estadounidense, sino de otros estados ajenos a los Estados Unidos. Explico. Acá es como que Rusia ha abandonado directamente la idea de convencer a otros estados de que lo que está haciendo es correcto. Sí, Solo busca eso- convencer a su propia y población. esa falta de cintura política es un gesto, según yo lo entiendo, claramente hostil, que lo orienta en un conflicto bélico, digamos, el hecho de que no haya acuerdos políticos, no haya un intento de persuasión del otro, es un acto de prepotencia y bueno, Sí. de
no tenemos ningún problema en hacerle la guerra O sea, a quien sea. Yo creo que o también sea, es ya muy desde el prepotente. desde el vamos que cuando el tipo salió a decir Ajá. que Ucrania es un invento y no existe y es parte de Rusia, ya abandona cualquier posibilidad de un acuerdo diplomático. ¿Entendés? Bueno, yo creo que es mucho más prepotente que intenten persuadirnos de que están haciendo las cosas bien. Suponte, cuando Estados Unidos invadió Irak, Claro. que agarraban y... O sea, fueron, pero primero persuadieron a toda la otra población mundial para que no se lo No, vayan... definitivamente más prepotente de lo otro. No es lo mismo Pero- si yo te quiero convencer de que me des el celular a que yo te diga, te lo saca el celular y le diga a todo el mundo, no, este es mi celular, es mentira que de ella, y mientras tanto te estoy cagando a piña. Obviamente es más prepotente el verso diplomático, la actuación directa que el verso diplomático. Claro, pero con la actuación directa vos me das el poder de que yo pueda decirte, no, loco, no te voy a dar mi celular. Y ¿Qué que puede yo decir? agarre... Ucrania es un desastre. Y no que tiene yo ningún agarre poder y Ucrania. le diga a todo el mundo, che, loco, este me está queriendo robar el celular. En cambio, la otra forma de este no es tu celular, me estás queriendo poner a mí como en una situación en la que yo soy el ladrón, cuando en realidad vos sos el ladrón. Que eso también... No me entendiste el ejemplo. O sea, el hecho de persuadir a los demás, de decir, ese es mi celular, vos estás persuadiendo a los demás. Claro, es mucho menos prepotente la persuasión que la acción directa y unilateral. Pero para mí es más jodido que intenten persuadir. Así. Que vos quieras que sea más jodido, no es lo mismo que sea más jodido. No, El sí, Para diálogo- mí es más jodido, porque en todo caso vos me estarías robando igualmente el celular, pero en una de las partes, o sea, vos me estás sacando el celular y yo me puedo Claro, pero defender. pensalo en Y esto. no, porque si yo lo hago de forma directa es como que ya de por sí estoy diciendo que las opiniones de nadie me importan y solo importa mi capacidad de Claro, forzarte a obtener el celular. Justamente. Es la definición de pensalo- prepotencia. Pensalo en estos términos. Cuando vos persuadís a alguien es porque la diferencia entre un acto violento y un acto de persuasión básicamente es que cuando vos tenés un acto violento te impones totalmente sobre el otro. En cambio, cuando vos tenés un acto de persuasión, quizás, no siempre, pero en la mayoría de los casos, vos no tenés la fuerza suficiente como para destruir o derrotar totalmente al otro. Entonces necesitas como ciertas alianzas. En términos, el acto de prepotencia es mucho más peligroso porque es un indicador de que hay mucha más propensión a la guerra, hay mucha mayor propensión al conflicto bélico porque no tenemos ningún problema en ir a la guerra. En cambio, si vos lo haces un acto de persuasión, vos estás evitando el conflicto de alguna manera. Vos estás haciendo, sí, obtener lo que vos querés, pero con el menor descrédito y con la menor posibilidad de que haya un conflicto armado. Claro, ahora... Es como que desde el punto de vista de lo peligroso, del daño posible, el acto prepotente es mucho más peligroso. Ahora vos ponelo... Más allá de que, por ejemplo, yo entiendo tu punto, Sí. por ejemplo, pensémoslo en términos americanos, es mucho peor, desde tu punto de vista, decir, eliminar a todos los indígenas en el siglo XIX y decir, miren, les robamos las tierras, es mucho peor. Es menos peor eliminar a todos los indígenas y decir, miren, les robamos la guerra porque nosotros somos los mejores, que solamente que eliminar a todos los indígenas y encima decir que eran los demonios y encima decir que nos estábamos defendiendo y que a lo largo de la historia queden como los villanos. Yo creo que a eso te referís vos. Sí, Con también. el relato oficial y con la imagen que queda y el legado de esos pueblos, etcétera. Pero yo lo veo más en términos más... Y también el hecho de que los aborígenes no podrían defenderse haciendo alianzas con nadie porque ya la otra fuerza está diciéndole a todo el mundo que vos sos el malo. Claro, pero yo en términos más de sentido común es mucho más prepotente que alguien te pegue una piña y te aleje que simplemente te insulte psicológicamente, ¿me entendés? Como que es básicamente la misma relación. Cuando hablo de estos términos, ¿no? Sí, porque es como la diferencia entre, che, le voy a pegar a este y es una basura y convenzo a todos primero y después te pego, a que yo vengo y te pego y digo, a ver quién viene ahora. Claro, Obviamente es más prepotente el otro. claro. Sí,
Sí, bueno, igual para convencerse de ese tipo de cosas, tiene que ser medio como... Nah, No sé, no sé. no seamos tan simplistas porque son temas complejos. Sí, sí, son re Nosotros complejos. estamos del otro lado del planeta, no tenemos Sí. nada que ver con eso. No tenemos información, la información que nos viene está mediada por, qué sé yo, no se está inventando. Facebook, la CNN, la Hay BBC. información polarizada. Es como que toda la información viene toda, ¿cómo es que se dice? Polarizada en términos de, digamos, por todos esos grandes medios de comunicación Sí. occidental. Entonces nosotros nuestra capacidad de entender realmente lo que está sucediendo es realmente complejo. Y si tenemos que, como decía Esteban, que en Ucrania a todo el periodismo libre se lo encarcela o se lo ejecuta, En y tenemos, Rusia. en Rusia se lo ejecuta todo el periodismo libre, o tenemos el caso también de la Unión del lado de Occidente, donde tenemos periodistas como Assange que son extraditados a los Estados Unidos por divulgar información terrible Sí, sí, sí. francamente de cómo se arman guerras de la nada, y es como que el periodismo libre está totalmente en jaque. Entonces decidir racionalmente se hace complicado porque no tenemos la información. Es un poco lo que la discusión que tuvimos la otra vez sobre el tema de las Sputnik y las vacunas. El hecho de no tener la información, de que nosotros no tengamos la información de lo que realmente está sucediendo, hace que la decisión sea realmente difícil. Porque Sí, no, sí, no es el caso de que vos estás en tu escuela, en tu facultad, en tu casa, decidiendo sobre cuestiones más donde vos tenés un dominio. Estamos hablando de Sí, sí. totalmente Yo, el complejas. consejo que quiero dar al respecto es dudar de la persona que te quiera vender la cuestión como algo sencillo y que se puede explicar en un ratito. Claro. Es porque o no sabe de lo que está hablando y está omitiendo información que desconoce, o sí sabe de lo que está hablando y está eligiendo El tema es que omitir información. por otro lado, si de vuelta, yo no he dedicado demasiada reflexión a esto, pero está bueno lo que tu columna de hoy, digamos, como de problematizar justamente que los rusos no son, porque hay mucha izquierda que considera que los rusos tienen totalmente el derecho de hacer lo que quieren porque le tienen bronca a los Estados Unidos. Sí, eso Pero, para mí no tiene sentido. No tiene Es sentido. como, ¿me entendés? Vos no podés ser... Lo he visto mucho en grupos, no voy a decir de izquierda netamente, pero vamos a decirles más progresistas, Claro. que son prorrusos. Pero porque lo asocian al asocian a la comunismo. oposición a Estados Pero Unidos porque y a un aparte- comunismo que ya murió, pero Pero escúchame, en Rusia es ilegal ser homosexual. Claro. Me explico. No hay libertad de expresión que no sea la favorable al gobierno. El 20% del PBI de Rusia es industria armamentista. Claro. Entonces, para mí revela una falta de conocimiento de la situación rusa Claro. y una falta de interés en conocer. Claro. ¿Me explico? El tema es que yo también te cuento lo siguiente, o les cuento a la audiencia lo siguiente, que justamente uno también está un poco harto de que el discurso oficial monolítico que uno escucha en todos los medios de comunicación sea pro-yankee, sea Sí, sí, pro-Europa. sí, Entonces uno intenta un poco salirse de eso y bueno, se da la vereda de enfrente. El tema es que la vereda de enfrente quizás es o lo mismo o peor. Pero bueno, uno siempre como país tercermundista, por eso de ahí sale la tercera posición peronista, ahora lo defiendo. Es como que un poco, uno siempre está en esa situación de tensión donde está en medio de los grandes poderes mundiales y uno está como Sí, rehén de eso. ¿para dónde va? O sea, hay que ver con para dónde va, digamos. Yo creo que realmente me parece que la única vía viable para decir, viste, como haciendo un poco redundante, es seguir un poco lo que ha hecho la Unión Europea en el Mercosur. Ajá, un bloque económico, además. No solo económico, político y social, pero firme con la intención de que se logre algo. Claro. ¿Entendés? Porque hoy día el Mercosur no existe. El Mercosur, ¿entendés? Hay Bueno, pero cero Lula da Silva no propuso crear una única moneda sudamericana, por ejemplo. Eso sería un gran gesto, una gran sí, medida. pero no llegó a nada. Sí, bueno, pero por lo menos está el proyecto ahí. Parlasur es un desastre. Tenemos un parlamento para el Mercosur que no hace nada.
¿Me entendés? Bueno, Porque pero- no hay una intención real. Pero eso, Cabe destacar pero- también que habían metido preso político a Lula da Silva y también a lo que hicieron meter preso político y ahora la a quieren Evo proscribir, y ahora Morales. la quieren proscribir a Cristina, digamos. Claro. Tampoco- ¿Cómo preso político si hubo un juicio según las normativas constitucionales de Brasil? Bueno, también hubo Pero a una partir- especie de juicio para Cristina Fernández de Kirchner, pero no la dejaron defenderse. ¿Cómo especie Entonces de lo mismo. juicio? Si está todo hecho de acuerdo a la normativa. Bueno, judicial pero- argentina. ¿Viste el otro yo? Al chico este que lo habían enjuiciado, él pedía que por favor le pongan un abogado que lo defienda y no le pusieron un abogado que lo defienda. Bueno, pero eso tiene Y que- también él pidió que por eso que bueno, que empiecen a entrar las cámaras para que graben el juicio, porque si no cómo sabe la gente lo que está pasando en el juicio si él no tiene ni abogado, o sea, ya iba a ir en cana. Bueno, ¿Qué es el otro yo? el otro yo es un cantante de una banda que se llama El Otro Yo. el de- Él lo que estaba pidiendo era que le pongan un abogado. Él no tenía forma de defenderse. O sea, cuando vos tenés un juicio y no tenés forma de defenderte, no es un juicio, es una acusación así plena. Si vos estás en un juicio criminal, tenés derecho a un abogado. Pero si hubiera sido un juicio por una disputa de algún tipo, no. No tenés derecho. O sea, el No sé qué juicio tipo de era juicio tenía el él. juicio era por criminal, o sea, como ¿Y cuál era la acusación? la acusación era que él había violado a una persona, a su exnovia, digamos, Ajá. porque ella después le puso carácter de violación porque él no quiso estar más con ella y ella era menor en el momento en el que él estuvo con ella. Entonces ese fue el juicio. Un juicio por violación. ¿Y a él no se le había asignado un abogado o no le gustaba el abogado que le habían asignado? No se le había asignado. Bueno, eso es, ¿cómo se dice? Da asentamiento para hacer un juicio nulo. Claro, él lo que pedía era que por favor que entren los medios de comunicación y que se grabe todo el juicio. Porque ya que no le daban permiso para defenderse. Bueno, pero al margen de eso, al margen de este caso particular del otro show, que bueno. Sí, es bastante polémico también. Es bastante En polémico. el caso de que sea así como vuelve a decir, porque Sí. yo no estoy familiarizado con el caso, es una prueba de, bueno, es un indicio, si se quiere, una prueba de, bueno, de no sé si de la corrupción, pero de la falta de justicia y de, sí es legal porque son ellos los que hacen la ley, pero justamente de un gobierno de jueces, que el hecho de que los jueces, cómo se eligen los jueces y cómo las personas llegan a ocupar ese cargo, que no está democratizado, que se elige básicamente a dedo, hace que justamente uno pierda la confianza en el Poder Judicial. Entonces, el caso de Lula da Silva pasaba exactamente lo mismo, era seguramente un conjunto de jueces del establishment que no le gustaba al gobierno progresista de Lula da Silva la posibilidad de que se presentara como presidente y simplemente lo encanaron y por algo lo liberaron también, porque ya se cayó por su propio peso esa condena que se le habían hecho a Lula da Silva. El problema es que, claro, esa condena le impidió ser presidente y ahora lo tenemos a Bolsonaro. Entonces, el hecho del gobierno de los jueces no es poca cosa y también es un tema complejo que también hay que mirá, problematizar. desde el vamos que la idea de división de poder era que uno pusiera trabas al otro, límites al otro, ¿me entendés? Entonces si vos decís que no, un juez no puede enjuiciar a una persona que tiene mandato popular, ya está directamente negando la división de poder. Enjuiciar sí puede. Enjuiciar que la otra persona pueda decir, no, mirá, yo acá tengo los papeles de que no estuve siendo corrupto, eso sí puede. No, en Lo un que caso no de pueden- juicio de corrupción, la persona que está enjuiciada no tiene que demostrar su inocencia, es la parte acusadora que tiene que demostrar la culpabilidad. O sea, la persona enjuiciada en teoría no tiene que hacer nada. No es obligación que haga algo, ¿me explico? Claro, pero a ver, si vos me estás enjuiciando a mí porque yo teóricamente fui, supuestamente según vos, maté el gato de un vecino y yo sé que ese día, a esa hora, estuve en otro lugar, o sea, ellos me van a salir, van a Sí, investigar, vos pueden tenés investigar derecho- todo lo que tenés quieran. derecho a defenderte, pero no tenés obligación de demostrarte inocente, me explico. Vos no tenés que decir,
yo voy a probar ahora que soy inocente. Pero tengo derecho, si yo quiero defenderme, de poder defenderme. ¿Sí? Acá estamos hablando de que no se dejó que una persona se defienda. No es que no se dejó que se defienda, no se dejó ir a un discurso de último minuto, que no es lo mismo. Tiene su equipo de abogados, tiene un bruto equipo de abogados y tiene todo un proceso de días y meses para poder presentar papeles. No es lo mismo. ¿Y te parece bien que no se deje que se defienda? Se está defendiendo, tiene su equipo de abogados que presenta su evidencia, va a la audiencia, va a todo. No se le dejó dar un discurso que allá además se le había solicitado y se negó en el principio. Ahora resulta que no, ahora cambié de opinión y quiero dejarlo y no me dejaron porque cambió el último minuto. Y no, todo esto es una basura, una farsa, salgan a la calle a tirar el sistema judicial corrupto. Yo creo que tampoco se le habrá dejado que los medios de comunicación ingresen, porque los medios de comunicación, obviamente esto es tapa de primera plana, o sea, les recomendaría entrar y no hay mucha información sobre el juicio en sí. Yo no he buscado, pero estoy bastante seguro de que si me pongo a buscar empiezo a encontrar información del juicio. Del juicio, pero no de dentro del juicio, de lo que estuvieron diciendo. Muchachos, les quiero informar que son las 11:22. Sí. Simplemente para volver al tema, para que vos, Esteban, hagas un cierre, si es que así lo querés. Básicamente yo lo que quería decir tiene que ver con que uno está un poco harto del monopolio de la información, del relato único, de que todos los medios de comunicación apuntan en cierta dirección. Creo que nos desviamos un poco porque justamente los medios únicos están en contra del gobierno peronista, de Cristina, etcétera. Pero no podés decir los medios únicos si tenés diario como Página 12. Pero Página 12 no es nada en comparación con La Nación y Clarín. Pero O sea, no es el tercer periódico nacional, pero claro, comparado con la cantidad de espectadores y de gente que compra el diario y de visualización en internet, no es nada. Será, qué sé yo, no tengo los datos. Y no tenés los datos, pero si vos buscas, sí son grandes. 5N está 24 horas al día informando a favor del gobierno, un canal entero, ¿me entendés? Bueno, un canal entero ¿contra cuánto? Contra 7. O sea, tampoco... o sea, sí, o sea, no podés negar no podés negar que hay todos los medios de comunicación como si fueran una avalancha así, ¿me entendés? Infrenable, cuando sí tienen sus medios oficiales, el gobierno tiene montones de medios oficiales y tiene un montón de gente. Yo te aseguro que el 20% de los que consumen medios en el país consumen solo medios oficiales. Claro. Entonces, tener un 40% de intención de voto. 20% no es nada comparado con un 80%. Pero sí, tampoco te indica que el 80% está consumiendo medios siquiera, ¿me entendés? O estás minimizando el papel de los medios oficialistas, que tienen mucho peso en lo que sucede y se cree nacionalmente, muchísimo peso. Seguro. Sí. De todas formas, incluso los medios como Página 12, por ejemplo, tampoco fueron demasiado anti-Rusia, por ejemplo. La Página 12 se plegó bastante al discurso de... bueno, que yo lo defiendo también, porque es básicamente lo que yo creo, de la autonomía de las naciones, de que no puede venir una nación extranjera a poner sus tropas militares, y de cierta forma un discurso pro-occidental, si se quiere. Pero bueno, yo incluso lo defiendo, porque bueno, los medios de comunicación básicamente venden el discurso que le cae bien a la gente para perpetuarse en un gobierno democrático. Qué sé yo, no podemos creerle a nadie. No tenemos a Rodolfo Walsh acá tirándonos la posta. O sea, qué sé yo, ya ese periodismo no existe. El periodismo que existe ahora es un periodismo marketinero, un periodismo de mierda, digamos. A menos que sea periodismo militante. Incluso también porque van a estar definidos por su sector de consumo, digamos. Porque si vas a ser periodismo militante, o sea, y de repente decís algo que a tu grupo no le agrada, morís, porque al resto de afuera vos ya eras militante de tu idea, el resto ya va a estar en contra tuya, y no te va a consumir. Si vos decís algo en contra de tu grupo, vos lo estás acabado. Hay como una mercantilización del periodismo, hay como una estetización del periodismo, donde lo único que interesa es agradar al oyente para que el oyente quede prendido a lo que vos decís, y hay una falta de ética del consumidor, de justamente, como tratamos un montón de programas, de aceptar verdades incómodas. Sí. El hecho de que uno está como ya... La tendencia normal en términos psicológicos individuales es que siempre que escucho algo que ligeramente me molesta, bueno, yo lo cancelo, yo apago el televisor, yo no lo...
Es ser chispita, básicamente. Uno, Sí, a simplemente, veces. uno simplemente cuando algo, ni siquiera, esto es lo que iba a decir cuando se cortó el video. Yo tengo un amigo, un conocido, un amigo que es Rebo, que es un dibujante, que por ahí trabaja en Revista Pausa, que bueno, que un personaje es un dibujante, es un humorista que tiene tiras cómicas irónicas normalmente. Sí. Ujú. Y él me contaba que normalmente mucha gente lo ataca porque no entiende lo que está diciendo. Hay veces que está justamente defendiendo supuestamente la idea de su propio público y el público no entiende la ironía, sino que se queda en la imagen, en la primera imagen que queda y no se detiene a pensar siquiera en qué se esconde detrás de esa imagen, que hay indicios a lo largo del cuadro que te indican en la posición opuesta. Entonces el hecho de que en este momento, en algún momento de la Argentina, supongo que es el país donde nací yo y donde nacieron mis padres, ser una persona irónica, por ejemplo, era un gesto de inteligencia. Ser una persona que da doble sentido, que habla de distintas formas, era ser un signo de inteligencia. Sí, y ahora, sagaz, ser sagaz. Y ahora ser irónico es ser agresivo, es ser combativo, es ser pedante. Entonces ya no se permite que uno Divisivo eso. juegue con el doble sentido, sino que uno es agresivo, ¿me entendés? Ujú. Entonces, Cuando Sí, me vive pasando eso también. te dicen que sos una persona divisiva. divisiva que eso. ¿Entendés? Y cuando vos planteás temas así que ponen a cuestión los lineamientos del grupo político, social, lo que sea, te dicen sos divisivo, sos malo para el grupo, ¿me entendés? La cohesión del grupo se está perdiendo debido a tus ideas, ¿me entendés? Y ya no Entonces es- ahí le podés decir, ya estaba perdido. Claro, es que justamente ya estaba perdido porque están siguiendo como si fuera una fórmula así de puntos clave y personas ideales a las que no se Vos lo que tenés discute. que hacer en esos casos es decir, bueno, si quieren, y si piensan ser divisivos, discutámoslo, pero si yo gano, quiero que me den el premio que se le da a los ganadores de la Olimpiada. Claro. Y que me permitan tener ¿me explico? Es la de Sócrates, Claro, sí. que a Sócrates el premio que se le tenía que dar era el premio que se le da a los ganadores de olímpicos. Entonces, es un poco de ser una actitud socrática, ¿no? Una actitud un poco de cuestionamiento. Hay un chiste de Quino que a mí me gusta mucho, que hay un filósofo, Sócrates, cualquier filósofo, que está con un pergamino así y dice así, todo como muy afectado, oh, solo sé que no sé nada, y lo dice así. Y caen un montón de flechas que lo derriban y viene un soldado y dice, así que cuestionando nuestro sistema educativo ateniense. Entonces, como que un poco eso, un poco es peligroso. El hecho de hacer filosofía, que parezca una cuestión así, un latiguillo bobo, el hecho de realmente hacer filosofía, en cierta manera, es un poco estar en la vereda de enfrente y estar un poco cuestionando eso que vos decís, ese lineamiento oficial. Y es ciertamente, no exageremos, no nos metemos en la selva a combatir al guerrero, al enemigo, pero ciertamente es un lugar peligroso que nos pone en riesgo el hecho de estar cuestionando. Maquiavelo tenía una frase que decía, el odio se produce tanto por las acciones buenas como por las acciones malas. O sea que no es cierto que solamente te vas a hacer odiar haciendo cosas malas. También te vas a hacer odiar haciendo cosas buenas. Por ejemplo, convenciendo a la gente de que tiene que ser más abierta, más tolerante, más reflexiva, y el hecho de que alguien le diga eso, me está llamando idiota. Bueno, y yo lo que les voy a decir es que mi papá dice mucho la frase yo puedo estar en cualquier lugar y te puedo decir las cosas lindas que hay en ese lugar, pero también te puedo decir las cosas malas, las que no me gustan. Claro. Y quizás que diciendo las cosas malas podemos ir mejorando las cosas Claro, bueno. a Yo través no de sé- una simple crítica. No sé si Esteban quiere decir algo más, pero bueno, ya que estamos, no, creo que ya estamos agregamos esto, ya que me gusta. pasado el tiempo. Sí, ya estamos repasados. Me agrada la frase de Nietzsche, que hay distintas formulaciones, Zaratustra, Maya y mal, y qué sé yo, que básicamente la idea de que mi mejor amigo es mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque mi mejor amigo es mi peor enemigo, porque mi peor enemigo es el que me agita, es el que me permite crecer, el que me permite superarme. Si todos me dicen que lo que yo hago está bien, está perfecto, está genial, yo nunca voy a querer crecer.
pues yo ya estoy fenómeno. A menos que tu peor enemigo seas vos mismo, entonces Claro, vos mismo te vas autocreciendo y vas automejorándote. El super yo Claro. sádico ahí. El sádico que te va apurando y te dice, loca, Nunca no va a ser podés, no suficiente. estás haciendo las cosas, no estás haciendo las cosas que vos te propusiste cuando eras niño. Y vos cuando eras niño querías ser astronauta, querías ser kiosquero, querías ser limpiador, querías ser de todo. Y ahora no sos nada. Nada. ¿En qué quedamos? Bueno. De todas formas, hay que poner como ciertas matizaciones, porque estar permanentemente en guerra ahí te lo regalo. ¿Eh? Sí. Necesitas estar con amigos un rato tomando una buena birra, hablando de desfilada, sí. no tanto ahí en medio del quilombo Pero- todo el tiempo. Pero también está bueno crecer, discutir y bueno, y un poco la cuestión beligerante no siempre es mala, pero en exceso es mala. En fin, sí, corta el video nomás. Etcétera, bueno. Yo lo corto porque está... Porque Disertación Si está todo en sin inglés sentido, ahí, no me gusta a mí.